Buenas noches again. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a La Tirada Oculta. Soy Patermaster y estamos por segunda vez en esta noche de lunes. Iba a decir tarde, pero ya no. En esta noche de lunes para acabar lo que el destino no quiso que acabáramos la semana pasada. No pude decir nada. Quiero pedir disculpas a los que estéis viéndolo ahora. Antes de presentaros a esta gente, la semana pasada hubo un problema técnico con internet y en el momento álgido de la partida, en los 15-20 últimos minutos, internet dijo: no lo soporto, me está emocionando demasiado. Y se fue a la puta. Así que nos toca reenganchar hoy. ¿Con quién? Pues con estos tres fantásticos jugadores, pero aún mejores personajes. Kusame, Azosir, Dani, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas. Y bueno, buenas noches de nuevo a todos los que estéis por ahí, por el chat, a los que nos veáis en directo, los que nos veáis en diferido, los escuchéis en podcast. Y como digo, vamos a dar... Voy a quitar la música de momento. Ay, ves, me falta ponerme la música ahora que me la has Bien. recordado. Voy a hacer Voy a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió el último día, pero sí os voy a pedir que cuando acabe os iré preguntando que recordéis los últimos acontecimientos de cada uno de vuestros personajes. Bien, porque en esta mansión, en el bosque, en esta mansión de los Bowen, como ya habréis podido ver en las emisiones anteriores, las cosas no iban bien y algo se cocía dentro de sus paredes. Y al parecer, por todas esas visiones que se fueron, que fue, entre comillas, disfrutando sobre todo Frances O'Mara, que fue la que tuvo la oportunidad de ver más de ellas, parece que parece que el propietario de esta hacienda usó artes oscuras para conquistar a su amada, acto que luego se vio truncado cuando se dio cuenta de que el hijo que pensaba que tenían en común no era realmente su hijo, sino que era el hijo de la persona a la que ajustició para conseguir estar con esta mujer. Todo esto parece ser que le hizo entrar en cólera y, como digo, jugando con las artes oscuras, en una de las últimas visiones que tuvo Frances parece que algo despertó en un sótano, algo invocó que hizo que este niño, Joseph, se matara, se cortara el cuello tras ser poseído. Quiero recordar que esa fue la última visión que tuvo Frances. Tras invocar ese ente desconocido y ese hilo de humo salir de ese pentagrama del suelo, de ese círculo ritual, este niño se dirigía a su habitación y con una daga muy estilizada, una daga que encontraron en las escaleras, pero no recuerdo si cogieron, Sí, se la tengo yo. autodegolló. Qué raro, una daga ritual que la tenga Kusabe. Todo ha pasado en las últimas sesiones un 99% de las veces. Bien, pues la casa ha ido despertando diferentes fenómenos según han ido avanzando por sus instancias, entre los cuales han encontrado a una persona, un periodista que falleció, se suicidó por lo que había vivido, como ellos, en esta vivienda. Tras todas estas visiones decidieron que tenían, y bueno, y tras la carta de este periodista en la que decía que había que había que dar cristiana sepultura a los huesos de ese niño para que todo esto cesara, os dirigisteis al sótano. Dirigisteis al sótano precisamente porque tuvisteis una visión en la que, en una de esas visiones de Frances, se vio que todo esto sucedía en un sótano. Y tras acceder, el ambiente y el clima era muy denso, muchísima humedad, un suelo de tierra vívida, unas paredes de roca desnuda, en la cual supuraba el agua. Esa humedad del propio suelo se calaba, iba escurriendo por las piedras. Y todo estaba inundado por
por unos hongos blanquecinos, unos hongos violáceos, pero extraños, como bioluminiscentes, que aportaban esta extraña iluminación al lugar. Si ya costaba respirar por la humedad y por el calor de todo esto, le uníamos esa cantidad de moscas, esa cantidad de insectos que había, parecía un poco vinculados a la humedad y a estos hongos. En un montículo, en un suelo, como digo, terroso, pero también con blanquecino. Seguramente, por las pistas que habéis ido recogiendo, seguramente restos de esa cal que se pidió al servicio que echara en este sótano. Vemos que salen algunos huesos, unas tibias y restos humanos, pequeños, eso sí. Pero quizás lo más llamativo es que cuando os acercasteis a esos huesos, el ente del niño salió de ese montículo y salió no con una actitud curiosa, no con una actitud de ayuda, sino con una actitud totalmente agresiva. Y algunos de vosotros sufristeis el mero contacto con este ente, ya no solamente, ya no esas garras, sino el mero contacto hacía que vuestra piel ardiera, como si fuera vuestra piel la que estuviera untada de cal viva. Y es el momento en el que yo no voy a contar más y os voy a pedir a cada uno contéis qué vivió vuestro personaje en este momento, qué pasó con ellos en el momento que entrasteis en el sótano. Vale, pues Frances lo que hizo al entrar fue encontrarse con ese espíritu de niño que pensó que debía protegerlo o darle descanso. Por eso al ver los huesos quiso enterrarlos, pero vio que ese espíritu les atacó. Cuando vio esa visión de esa daga con la que él mismo acabó con su vida, intentó utilizarla contra el espíritu, pero vio que no le sirvió de nada. Lo atravesó y le hizo daño. Y se quedó bastante parada, pero con la convicción de que ese niño era inocente. Después de todas las visiones que ha tenido, sigue pensando que ese niño es inocente, que tiene que darle descanso, que no se merece lo que le pasó, que fue culpa del padre, o del padrastro, mejor dicho. El padre por abandonarlo y el padrastro por hacerle la vida imposible, separándolo de su madre. Así que lo que tiene en la cabeza es que tiene que darle descanso. Ella lo pasó mal en su infancia, y igual que este niño, y le ha cogido algo de apego, o bastante apego a él. Así que eso es lo que quiere hacer, le cueste lo que le cueste, aunque le cueste la vida, quiere darle descanso a este niño. Bien. Fred, ¿qué pasó con él en ese sótano? El pobre y ¿Dónde ha quedado tu bonachón fe? Fred Bonneville ya tenía mala espina cuando llegó a esta casa. Ya él se encargó de decírselo a sus camaradas. Y todo lo que ha ido ocurriendo ha ido mermando la pobre cordura de este muchachote, hasta el punto que cuando bajaron al sótano y él, en sus creencias cristianas, decidió que, junto con sus camaradas, que iban a darle santa sepultura a esos restos que podían ver ante sí, pues vio cómo una mano espectral salía de esos restos y le agarraba y le quemaba con el contacto. Y ese simple hecho creo que terminó por romper las pocas esquirlas de cordura que quedaban en su mente, y simplemente enloqueció. Perdió por completo la noción de la realidad y
el instinto fue quien tomó el control y solo le instaba a huir. Corrió como un animal perseguido donde vio, atravesó una puerta, llegó hasta el fondo de una cueva. En teoría, en esa cueva había un pentagrama y unas velas, pero él realmente nunca las vio. Él solo vio paredes que lo retenían, arrambló con todo, pasó por un lado, por otro, volvió sobre sus pasos y creo que ahí fue donde él se quedó. No volviendo al lugar o buscando la salida por el mismo lugar por el que había venido, porque no encontró salida en esa cueva al fondo de la gruta. Efectivamente, en esa sala había un pentagrama grabado en la roca. Era un pentagrama no pintado, no dibujado, sino grabado en la propia roca. Y luego había pues varias velas consumidas que a pesar de ello seguían alumbrando y un atril, que ahora mismo sobre el cual no reposaba ningún libro. Destrozaste el atril y seguramente varias de esas velas te las llevaste por delante. Te quedaste justo en el camino de vuelta, creo que en el camino justo en la puerta que llevaba a esa estancia. Eso es. Selwyn Ramage. Bueno, Selwyn ya había empezado a desconfiar hacía un rato de Frances. Hasta el punto en el que nos encontramos cree que se le ha ido la cabeza. Pero después de los 2 últimos acontecimientos de bajar al sótano, cuando ha visto ese espíritu, cuando ha cundido el pánico y todo lo que hemos descubierto ahí abajo nos ha sobrepasado, claramente, todos esos miedos que ya estaban atenazando a Selwyn han sido la consumación, han sido pues el punto de ruptura. No aguanta más. Ya había estado pensando en que realmente, pues, quizás dormir a la intemperie puede que no esté tan mal. Y ya en su último acto de delirio, cuando ha visto que Fred, con el que ya había estado hablando en varias ocasiones de que puede que Francis se estuviera tomando esto demasiado en serio, al final nosotros veníamos aquí a resguardarnos y nos hemos implicado. O sea, lo que empezó siendo hemos escuchado un ruido arriba, nos hemos implicado en esta casa del demonio cuando no le debemos nada más que vamos a pasar una noche aquí y estamos a punto de morir y es como, no. Y cuando ha visto que Fred atravesaba esa puerta y ya es como que se iba a ese contrapunto que le unía ahí un poco, da media vuelta y sin parar a pensar en lo que le pueda pasar a sus compañeros, abandona el barco. Y lo último que le podrían haber visto es el que salió corriendo de allí, subió escaleras arriba y ya que iba a pasar la noche a la intemperie, qué mejor forma de no pasar frío que hacer un 2x1 y quemar esta casa de arriba abajo. Entonces, pues podríamos verlo subiendo, corriendo y metiéndose una mano rápidamente en el bolsillo. Ahí no está el mechero. Se palpa hasta que consigue encontrarlo. Y la última imagen que veríamos es una imagen de satisfacción, una cara de delirio, de locura, pero de una satisfacción cuando esa piedra precede una llama. Y eso es lo último que hizo Selwyn y todo. Abajo realmente no hizo mucho. Se mantuvo bastante al margen. Y recordamos que justo cuando se encendió esa llama fue en la portezuela que había en esta planta baja que conducía a ese sótano. Y que toda la visión que tenías delante había cambiado. Ese pasillo diáfano, vacío, a no ser por unas piedras y polvo. Estaba ahora lleno de muebles tapados con sábanas blancas y de enredaderas que parece que brotaban de la propia casa, entre los maderos de las paredes, entre las lamas del suelo. Y ahora sí, chicos, vamos a iniciar nuestra etapa final en este viaje. Voy a poner algo de música.
Bosque de Elmwood, 1940. Nuestra escena se va a abrir viendo el horizonte, viendo ese cielo blanco cubierto de nubes y viendo cómo estos copos de nieve que no dejan de caer impactan en nuestra lente. El plano va a empezar a inclinarse para mostrarnos lo que hay debajo, poco a poco. Vamos a ver las copas de todos esos árboles, cargadas de nieve, un poco diferentes a cuando emprendisteis este viaje. Las ramas son incapaces de sostener el peso de este blanco elemento, y con este viento que nos azota, empieza a caer, como si de pequeñas avalanchas se trataran desde las copas de vegetación. Descendemos a la altura del camino, un camino que solo Dios sabe si lo recorristeis hace 3 horas o hace 30 días, porque desde que llegasteis a esa mansión está pareciendo una eternidad. Ya no hay rastros de vuestras huellas, pero en nuestra lente observamos unas nuevas, unas huellas de unas botas que avanzaron, quizás hace no mucho. Las seguimos lentamente, como digo, a ras de suelo, mirando cada uno de estos pasos, viendo como ese relieve de la suela que había quedado marcado en esta nieve se va borrando con los copos que siguen cayendo. De repente, algo cambia en nuestra pura imagen, nuestro puro color blanco que tenemos delante. Y es un punto rojo. Y otro. De repente vemos un rifle tirado en el suelo. Un rifle con una correa de cuero arrancada, destrozada. No como si alguien lo hubiera perdido, sino como si hubiera sido arrancado en contra de su voluntad. Quizás un olor férreo se metiera en nuestras fosas nasales si nuestra escena fuera capaz de transmitírnoslo. Entonces lo que hasta hace unos pasos eran apenas unas gotas, empieza a convertirse en un reguero. La nieve se torna roja, por completo, cada vez más y más ancha. Quizás en este momento nuestra cámara se detenga y vaya girando para enfocar ya no al suelo, sino a lo que tenemos delante. Y es en este momento en el que nos damos cuenta de que el sonido ambiental nos permite escuchar lo que está sucediendo ahí delante. Porque los alaridos de dolor de lo que veríamos en escena nos harían perder parte de esa cordura. Vemos una sangría en toda regla, intestinos esparramados por la nieve, empezando a cubrirse de esa sangre, viendo como cada copo que cae encima de ellos, con el calor todavía de la vida, se derrite, viendo que esa sangre roja brille más. Es algún miembro amputado, totalmente desgarrado, con ese hueso aflorando. Es entonces cuando vemos a 4 bestias, 4 lobos, dando cuenta de la caja torácica de un hombre que quizás nos sonará a todos, aquel guardabosques que os cruzasteis
Como digo, hace 3 horas o hace 30 días, no lo sé. Y mientras vemos cómo se le escapa la vida por completo, nuestra cámara sigue subiendo y perdemos el foco en estas 4 bestias y en ese hombre que hace su último ademán por subir esa mano que cae desplomada en el suelo. Todo eso se va a borroso. Como digo, pierde el foco y vemos el fondo, esa mansión en el bosque. Y nuestra escena funde a negro ahí. Y vamos a cambiar la música. Para adentrarnos en esa mansión, nuestro plano se va a volver a abrir, quizás con un plano vertical, un plano azimutal, de ese círculo ritual, como si fuéramos parte de ese humo que emanaba de un punto desconocido, como si fuéramos girando. Vamos a ver ese pentagrama tallado en la roca girando. Vamos a ver ese atril caído a un lado, esas velas, esos pegotes de cera realmente que ya no son velas, fuera de las esquinas de esa estrella, aún iluminando. Y vamos a empezar a escuchar esos quejidos. Nuestra cámara con el primer quejido va a girar abruptamente hacia ese pasillo de roca que conduce con la estancia donde se encontraban nuestros protagonistas. Y quizás veamos la espalda de Fred huyendo con la cordura pendiente de un hilo. Y Fred, te voy a dar perder el primer turno. Iniciativa. ¿Qué sucede? Yo creo que Fred simplemente correría, trataría de salir de la mansión con los poquitos girones de estabilidad que le quedan. Entendería que no está en su mano, o él cree que no está en su mano corregir lo que aquí está ocurriendo, que está totalmente perdido, y correría hacia la puerta sabiendo lo que había y rezando para internamente, dentro de lo que puede, de que no haya nada y poder escapar. O sea, él simplemente volvería a la sala donde se encontraron los restos del niño. Cuando entras a esa sala, te vas a encontrar a Frances. A Frances, que no recuerdo si estaba caída en el suelo precisamente en algún momento. Pero lo dejo en tus manos. O estabas en ese enfrentamiento con ese espíritu. Estás muteado. Perdón, entre ventanas no lo encontraba. Que estaba de rodillas cuando me atravesó el niño, me quedé de rodillas. Me hizo bastante daño. Así que me puedo encontrar ahí de rodillas. En ese caso, Fred, ves que cuando ves a Frances de rodillas, ese chico, Joseph, o lo que queda de él, está de espaldas a vosotros, justo al otro lado de Frances. Entre lo que es Frances, el espíritu y la puerta de las escaleras que ascienden. Pero el momento que apareces, el chico gira la cabeza de una forma un tanto sobrehumana. La gira más de lo que un cuello permitiría. Te mira y ves esos ojos negros y esa sonrisa que se esboza. Gira el cuerpo. Yo creo que la visión de esa criatura, o ese ser,
le haría pensar a Fred que no iba a poder salir de ahí. Entonces, en su desesperación, lo que va a intentar es, si no estoy equivocado yo, efectivamente, tiene una petaca con licor y lo que va a hacer es tirar el alcohol en los huesos del niño y prenderle fuego. Sí, me lo compro. Te lo voy a comprar. Claro que te lo voy a comprar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Una tirada de destreza? ¿Qué puedo hacer? Porque está más para allá que para acá. Pero Te recuerdo que en este sótano, con toda esta humedad, con todos esos bichos, con toda esta tensión, todas las tiradas son difíciles. conociéndome sacar un doble 1. Si es como si lo viera, vamos. ¿Qué me dijiste que tirara? Destreza. Llámame loco, pero espérate que Fred. Doble 6. ¡Tómalo! Mira, no sé si necesitas que te lo muestre o tengo las manos aquí, no he tocado nada todavía. No. Cuéntame, ¿cómo sucede todo esto? Yo creo que Fred directamente, te digo, actuaría, es instinto. Él no piensa lo que está haciendo. O sea, él directamente, mientras corre, abriría esa petaca, empezaría a salpicar toda la zona, los hongos también, que seguro que hay algunos secos y prende fuego también. Y llenaría todo de alcohol y luego tiraría el cipo o lo que sea directamente sobre. Pero yo digo, es algo muy rápido. O sea, no es que vaya a ir. O sea, quiero decir, no va a ser metódico, no va a ser en plan de, bueno, voy echando por aquí. No. El donde caiga y ahí tira el fuego. También en forma. De hecho, ni siquiera sabe si va a funcionar, pero él en su mente es o me cargo a la criatura o le prendo fuego a esta casa y a tomar por saco. O sea, aunque muera yo, pero Es una petaca, no tiene mucho alcohol y como digo, el ambiente Ya. está cargado de humedad, las paredes, quizás el suelo hayan absorbido parte de esta humedad, del subsuelo, pero cuando tiras ese cipo, ese mechero, el alcohol hace su efecto, hace lo que tiene que hacer y arde. Quizás en esos tonos en los que arde el alcohol, no ese ámbar vivo, sino ese efecto casi transparente que se manifiesta más a través de la distorsión de lo que ves a través del aire. Quizás esos tonos azulados. De hecho, si veo que prende, incluso la chaqueta o lo que sea, para que tiro tela, ¿sabes? Para que prenda más todavía. Ya infierno. Ha tomado. O sea, aquí ya a estas alturas ya, con lo que le queda al pobre Fred. Fred, ves como cuando todo eso empieza a arder, ese niño lanza un grito, un berrido que hace temblar las paredes. Pero el chillido se calla. Y quizás cuando lo miras, está con la cabeza un poco gacha, clavando esos ojos negros, brillantes, traslúcidos, en los tuyos. Y solamente ves como esboza una media sonrisa. Y ves cómo se abalanza dirección a ti. Pero mi pregunta es ahora para Frances. ¿Qué va a hacer? Estás de espalda, pero quizás ese instinto que te hace percibir lo que sucede alrededor. Tienes ese espíritu detrás y sientes que te va a volver a atravesar. No, pues entonces... No eres el objetivo, pero te va a atravesar. Pero te percatas. Yo sí veo que le ha prendido fuego y he escuchado el grito y tal. Lo que voy a hacer es, recordando esa visión que tuve del niño frente a ese pentagrama y tal, dirigirme hacia esa puerta para bajar abajo. Ah, pues la de... Vale, estás al mismo nivel, ¿eh? Es la puerta al fondo, no bajas más. Es por la que ha venido Fred, ¿no? Sí, por esa.
Vale. Porque me recuerdo en la visión que tuve que el niño fue allí, estuvo enfrente del pentagrama y salió el humo y salió corriendo y se mató. Entonces quiero ir hacia allí porque si veo que le ha prendido fuego, quiero ir a por lo otro. Pues te voy a pedir una tirada de destreza. Con un éxito normal vas a conseguir llegar hasta allí y te va a atravesar. Bueno, dime lo que has sacado, mejor. A ver, en destreza tengo 1, así que va a ser un 8. Uf, justito, ¿eh? Pues sientes esta presencia y cada vez más cerca. Quizás ese instante en el que se va a lanzar contra ti, sales corriendo hacia esa puerta. Das choques en un momento dado con Fred. Y en el momento que vas a tocar esta puerta, parte de ese ser sientes cómo atraviesa, cómo se funde su rostro y su pecho con tu espalda. No sé cómo vas de vida, pero la consecuencia, el resultado positivo es que vas a llegar a esa puerta. Y ahí está el punto difícil, pues déjame recordar cuánto hacía el contacto con este ser, que no quiero tampoco... Vas a perder un de 3 puntos de vida. Bueno, entonces aún puedo aguantarlo, depende de lo que saque. 1 no. Voy sobrado. Pues un puntito. No, sobrado no. O sea, voy en la última porque me va rascando 1 a 1, ¿eh? O sea, ahora me quedan 4. O sea, que y Frances, llegas a esa puerta, a ese pasillo de roca, y quizás por un instante si echas la vista atrás, es como de momento, o al menos de momento, este ente no te sigue, porque su objetivo principal era Fred. Fred, ves cómo este niño se abalanza con su mano y su muñeco de plomo agarrado, se abalanza con sus manos directamente hacia tu garganta. Pero cuando te va a agarrar, ya veremos qué sucede, porque nos vamos a ir al piso de arriba con Selwyn. Selwyn, sales. Ese mechero. Escuchamos otra vez la piedra. Esa iluminación. Vamos a ver tu rostro en primer plano, con esa iluminación naranja. Te vamos a ver en ese umbral de esa puerta que ha sido absorbida por toda esa hiedra. Y todos esos muebles, unos metros más delante, con esas telas. Lo más inquietante es que alguno de los arcillos, esas hiedras, del umbral de esa puerta, ondeen en el aire. Como si estuvieran sumergidas en un fluido líquido. Ahí es donde se pararía, yo creo que la carrera de Selwyn. En cuanto ve esas sombras proyectándose en la oscuridad y ves todas esas enredaderas. En ese momento pone a buen recaudo su mechero. Inspecciona su escopeta. Ve que está cargada. Y va a poner por un instante la situación en su mente y va a crear una especie como de escena de lo que podría llegar a ocurrir. Está claro que Selwyn no es un tipo muy avispado, entonces va a dejar por alto pues un montón de problemas o de contratiempos o de posibles peligros que le podrían machacar. Pero así es Selwyn. Tiene mucho corazón, tiene 2 pelotas, pero es poco avispado, hombre. Así que va a ir con todas, va a echar a caminar y cada vez va a caminar más rápido. Va a apretar entre sus manos el rifle. Va en tensión, las quijadas le van a explotar. Alza la mirada al frente y apunta con el rifle a esas enredaderas. Y yo me imagino que en cuanto la primera notara su presencia o se abalanzara, él abriría fuego. Me parece genial.
Pues te voy a pedir una tirada de violencia. En tu caso va a ser normal, has salido de ese sótano. Esos bichos quizás no sea el mayor peligro que hay a tu alrededor. Vale. Vale, violencia 2. Tiro otra vez ese 5 borracho, me cago en la puta, hay que ser un 1. 5 y 2, 7. ¿Qué dices? 7. Dime, ¿par o impar? O 1 o 2, o A o B. Venga, A. Ah. Pues estás apuntando. Te vamos a ver de frente. Vamos a ver ese pasillo, esas escaleras que ascienden hacia arriba, que han sido también absorbidas por esta hiedra. Y te vamos a ver avanzando. Quizás por un instante veamos el final. Esa oquedad del cañón que va ondeando izquierda o derecha, buscando el más mínimo movimiento en esa hiedra. Pero vamos a ver a tu espalda, junto a una de esas sábanas. Empieza a moverse, a levantarse, como si desde su interior hubiera una mano va empujando. En el más absoluto silencio. Y quizás, en un instante, todo sucede en un instante, delante tuya, una de esas hiedras da un latigazo. Me gustaría imaginar que en ese momento disparas el arma. Pero quizás ese tiro no vaya donde tiene que ir, porque esa mano aprovecha ese instante para abalanzarse sobre tu cuello. La sábana te envuelve y empieza a apretar. Sientes la asfixia. No es tanto el dolor como la asfixia que te genera. No puedes respirar. Y de momento pierdes un punto de vida atrapado en esa sábana. Vale. Para poner todo un poco más en tensión, sabes que la puerta de salida está a unos escasos 7 metros delante tuya, no más. Pues yo me imagino que cuando la sábana esta se me ha echado encima y me ha envuelto, como que es casi como con el rifle estoy intentando, como hago el pollito dentro de la sábana, así en plan como intentando. Y en una de estas, ya no a lo mejor por instinto, pero sí a lo mejor ya por descuido o producto del forcejeo, de ver cómo me está asfixiando y estoy atrapado, el arma se dispara sola. Y si ese disparo, si toca hacer una tirada, se efectúa y soy consciente, sí que me gustaría hacer, o mejor dicho, percutir ahí en esa rotura que se genere del disparo para intentar con el rifle intentar desgarrar la tela o lo que sea para romper toda esa fricción que está haciendo alrededor del cuello y del resto del cuerpo. Uf, o sea que con el cañón por dentro vas a disparar a tela. Sí, como me imagino que al estar así, disparar y envolverme, pues me imagino que me habrá dejado así el rifle como pegado contra el cuerpo, en plan así como una postura súper extraña, y como me imagino el cañón por aquí arriba, pues sería simplemente pues disparar y luego intentar pues bueno, pues una situación para que lo veas desde fuera bastante ridícula. Pero es eso o la palmo, chicos. Pues disparar envuelto en una sábana tan cerca de tu cuerpo, ese cañón candente. Te voy a pedir una tirada. Fíjate, para liberarte de la sábana te la iba a pedir de músculo. Pero va a ser una tirada. Me vale de violencia o de destreza. Ahora eso sí, difícil. Pues de violencia. 8 y 2, 10. Con el -2, pues 8. 8. Pues vamos a verte desde la espalda forcejeando con esa sábana. Y mientras nuestra cámara se funda negro, escuchamos el ruido de esa bala. En breve veremos qué ha sucedido ahí porque volvemos a bajar. Y Fred, ese espíritu se está abalanzando contra ti. ¿Qué vas a hacer? Porque son unos instantes, o sea, detienes a escasos 30 centímetros de ti. Entonces acaba de golpearte, seguramente en el hombro. Y se ha ido por tu espalda. Yo intentaría esquivarlo para poder salir. Pues hazme una tirada Esquivar de el destreza. Ya creo que la suerte me da a mí.
Son difíciles, ¿no? Me dijiste. Sí. O sea... bueno. 8. Es una buena tirada, 8. Un 10, pero tengo 0, menos 2, 8. Pues es un éxito con consecuencia. Vale. ¿Qué haces para esquivar a ese espíritu? Ya te digo la consecuencia en función de cuál sea tu reacción. Yo creo que él, si se ha saltado contra mí, ¿no? ¿No? Era lo que había hecho. Sí. Yo creo que me dejaría, o sea, como que me tiraría al suelo, pero hacia un lado, inclinado, ¿no? Evitando ese golpe, me tiraría al suelo y sobre la marcha me levantaría y trataría de salir corriendo. O sea, una Pues esquiva, yo te estilo digo. boxeo, ¿no? ¿Sabes cuál te digo? Esta que Sí. te haces como en diagonal para que no te dé, me tiro y sigo corriendo. Tiras al suelo y sales corriendo. Parece que todo ha salido bastante bien porque llegas a la puerta. Ves esos escalones. Pero de repente, y ahí viene la consecuencia, algo no va bien. Quizás no te percates en un primer instante que es, porque no duele, no arde. Quizás sea la adrenalina. Entonces ves como tu pantalón está ardiendo, untado en ese alcohol que has derramado unos segundos antes. De momento vas a perder un punto de vida por pasar esa consecuencia negativa. Y ahora después veremos qué sucede. Frances, El pobre Fred está para arrastre. Frances, Estamos te todos adentras igual. por ese túnel de roca. Sí. Y lo que vas a ver, lo que va a ver Fred, en este caso, no tú, cuando Frances empieza a avanzar por ese camino, ves que el foco de este espíritu, Fred, parece como algo, como si algo chascara en su cabeza. Y gira la cabeza, pierde su atención en ti y mira hacia el interior de ese túnel. Con esa media sonrisa que tenía en su cara pintada, cambia y ves el semblante de odio más tétrico que pueda tener la imagen de un niño. ¿Percibes quizás que por lo que sea, a ese ente no quiere que Frances vaya en esa dirección? Pero bueno, Frances, avanzas por ese pasillo, por ese corredor de roca, apenas unos 20 metros, que pasan como un instante, volados, quizás escuchando los latidos de tu corazón en el eco de ese pasillo, y te encuentras esa sala circular, con un techo de unos 4 metros de altura. Y ves ese atril caído, destrozado. Seguramente la madera con el paso del tiempo ha absorbido mucha humedad y en ese golpe ha estallado seguramente lo que es la parte horizontal del atril de lo que es la base. Está separada en varios trozos. Y ves esas velas que no tendrían por qué seguir luciendo en el estado que se encuentran, aplastadas, que siguen bulliendo. Y ese hilo que asciende en una forma helicoidal, ese humo negro en el centro de ese pentagrama grabado en el suelo. Vale, pues me dirijo corriendo porque veo que el altar está caído, esas velas. Así que voy corriendo hacia ese pentagrama para colocarme delante. Y voy a hacer un par impar porque tiene dos opciones. Una de ellas es usar esas palabras o ese hechizo con ese humo, y la otra es usar esa daga para romper ese pentagrama. No se le ocurre nada más a la pobre Frances, pero vamos a ir con par el humo, o sea, las palabras, impar el pentagrama. Y va a ser un 4. Así que esas palabras, ese humo. Fíjate, una cosa, si Fred se da cuenta de eso que me dijiste, él con un pequeño
instinto de protección que ha ido teniendo siempre para Frances, va a intentar llamar la atención del niño. No sé si lo conseguirá, pero le tiraría, yo que sé, cualquier cosa, una lámpara, lo que sea. Maldito engendro del infierno, mírame a mí, mírame a mí. La idea es que deje a Frances, si Fred se da cuenta que no quiere que entre. Vale, Pobre Fred. sucede todo esto que dices. Ya haremos Quizás lances esa lámpara, quizás lances esa petaca vacía, esos Eso. gritos. Frances, puedes oír en la lejanía esos gritos. Hace mucho eco en esta parte de abajo. Pero Fred, ves que esa petaca atraviesa el cuerpo ectoplasmático de este ente. Cae al suelo. Le va a llamar la atención. Siquiera te mira. Parece que está obcecado de esa persona que ha entrado en esta sala. Frances, ¿cómo sucede todo esto? Pues lo que hago es ponerme delante de ese pentagrama, me arrodillo, con la daga en la mano, temblando, con esa indecisión de qué hacer. Pero al escuchar esos gritos y saber que ese espíritu o ese ser se dirige hacia ella, va a recitar ese hechizo sin pensarlo. Ya lo intentó con el niño arriba y no funcionó, pero esta vez lo va a hacer directamente a ese pentagrama, porque piensa que igual en lugar del niño lo puede soltar y que entre dentro de ella y así salvar a ese niño. Pues empiezas a recitar esas letanías, esas palabras. Y te voy a pedir esa tirada de cordura necesaria, esa tirada de voluntad necesaria para realizar un hechizo. Pues va a ser, a ver cuánto suma en voluntad. Tengo 8 más lo que sume. Ahora te digo lo que sumo. 8 y 1, 9. 9. Pues vas a perder un de 3 puntos de cordura, pero si quieres no lo tires todavía. Vale. Porque cuando empiezas a recitar esas palabras, el aire empieza a volverse distorsionado. Como ese fuego que he descrito antes en la habitación anterior, debido al alcohol. Y ante ti empieza a formarse una visión. Todo está en un tono blanquecino. Como si nos hubiéramos ido a una especie de filtro, diferente al blanco y negro. Pero lo que estás viendo no es esa habitación. Empiezas a ver la mansión. Los contornos de los objetos no están definidos, están como difuso. Y el punto de vista no parece el de un niño, no parece a la altura de un niño de 9 años, 10 años, como habías tenido hasta ahora, puesto que esta visión parece que se desplaza a toda velocidad por las estancias de la sala. Pero lo más inquietante quizás es que no vaya a un ras del suelo, sino que parece que se desplaza en las 3 dimensiones, subiendo, bajando. Y de repente parece que se dirige, elevándose rápidamente contra el techo, hasta el punto de que parece que va a chocarse. Tienes esa sensación de que vas a colisionar contra esas vigas. Pero cuando te das cuenta, las ha atravesado y te ves en esa buhardilla en el techo. Todo mantiene ese tono. Y con ese tono vas a ver un hombre alto, un hombre desgarbado, que tú, Frances,
Quizás te recuerde a ese hombre colgado del sótano. Pero en esta ocasión está vivo. Parece que se está peleando con unas extrañas sombras que le envuelven aquí y allá. Trata de quitárselas de encima, le es imposible. Hasta que en un momento de desesperación, su mano topa con una soga, con esa soga con la que Joseph jugaba al lazo. Y en esa desesperación, tratando de quitarse las sombras torpemente, vas a ver cómo lanza esa soga por encima de la viga y en una desesperación se la pone al cuello y sube a uno de esos cajones y consigue saltar, poniendo fin a su sufrimiento. Ves que el hombre patalea mientras su vida se escapa. Y es entonces cuando ese cuerpo deja de moverse. Parece que de cada uno de sus poros empieza a manar un humo blanquecino, como lo es todo aquí. Y ese humo empieza a condensarse. Frente a esta visión, ves como ese humo va cogiendo forma y ves a ese hombre de una forma quizás incorpórea, transparente, pero nítida, que te mira y te sonríe. Y ahora sí, en esa tirada de cordura. Y le vas a sumar un puntito por esta visión. Pues va a ser 2 en total. 2. Bien. Pues me quedo con... qué justo. Me quedo con 3. Pues vamos a volver a nuestra escena. Esta división ahora va a desaparecer. Otra vez. Y esas palabras que estabas lanzando, esa letanía, no surte el efecto que esperas. Es entonces cuando tienes la visión de este hombre, ahora espectral, delante tuya, y la visión se esfuma. Lo que tienes delante es ese niño. Un rostro sustituye al otro. Es ese niño espectral y ese humo negro que se eleva por su espalda, que te mira y se abalanza contra tu cuello, con las dos manos por delante. De hecho, ves como ese caballito de juguete cae al suelo, ese soldado de caballería. Y se alanza, esta vez sí, con un rostro de ira totalmente desencajado, en ademán de proteger lo que tienes delante. Te voy a permitir una tirada de destreza difícil. Vale, a ver qué tengo en destreza. Destreza tengo 1. Pues justo. Justo 8. Sí. Quitando los 2. Pues dinos qué sucede, porque te vas a llevar un dado de 3 de daño. Vale, porque son mis Pero últimos 3 puntos de vida, ¿eh? Vas a conseguir hacerte a un lado, quizás. ¿Esos Vale, últimos pues puntos de vida? Sí, 3 puntos de vida me quedan. Pues un dado de 3. Entonces, a ver qué sucede. Y nos cuentas qué pasa. Me lo cuento. Tiro el... Vale, pues va a ser 2 y... ¿Cómo es? 1. 1. Quiero este dado. Vale, lo que voy a hacer va a ser... Después de quedarme un poco parada, estando ahí de rodillas con esa visión, prácticamente habría tenido esos ojos en blanco mientras recitaba esa letanía de palabras. Por un momento parpadeo después de sentir ese calor otra vez. Parpadeo, lo veo delante mía, esas manos abalanzándose contra mí. Y por puro instinto me tiro al suelo y ruedo todo lo larga que soy hacia un lado.
y con esa daga aún en la mano. Y ya que no ha funcionado las palabras, lo que va a hacer va a ser intentar rascar ese pentagrama. Pero eso Tocará lo esperar para siguiente ver si qué me da sucede. tiempo. Volvemos a escuchar ese escopetazo. ¡Pum! Selwyn, ¿qué habías sacado en esa tirada? Selwyn está en pausa. Selwyn. ¿A qué estaba muteado aquí? Había sacado un 8. Un 8. Vale, hazme una tirada a un dado de 3, porque esa bala disparada tan cerca de tu rostro, ¿sabes? El calor de Uno. la pólvora, la detonación. 1. Pues pierdes un punto de vida. Era una tirada difícil, ¿verdad? Pierdes un punto de vida. Sí, Vale, va a ser un punto de vida más otro punto de vida de la sábana. En ese momento que te estaba ahogando, pero en el momento que detonas, ¡pum!, consigues. Esa sábana parece que se suelta. Y quizás del propio impulso del arma, la sábana sale disparada hacia el aire y empieza a caer, inerte. Notando, quizás caiga otra vez encima tuya. Pero en esta ocasión sin tensión ninguna. pues seguiría avanzando y a lo mejor yo ya creo que ya disparando por inercia a las enredaderas o disparando a todo a mi paso hasta vaciar el cargador de la escopeta. Me parece un precio muy justo vaciar ese cargador. Vamos a verte avanzando por ese pasillo, por esa entrada a la casa. Y en el momento en el que esa escopeta martillea en vacío, clac, clac, te giras y ves como todas esas sábanas están empezando a levantarse. Los zarcillos empiezan a avanzar, a crear como una especie de marea verde por el suelo, dirigiéndose hacia ti. Pero justo delante tuya, esa puerta al exterior se abre. El aire gélido de la Inglaterra de 1940 te golpea en el rostro. Saco el mechero rápidamente. La escopeta la he lanzado. En cuanto se ha quedado sin munición, se la he lanzado a esas telas que se estaban empezando a alzar. Y en cuanto he sentido Ves ese cómo la aire cogen, gélido, ese arma la cogen. Y la ves como se dobla, como si fuera un alambre de juguete. pues cuando siento el aire gélido, lo que voy a hacer es correr a las cortinas que hay alrededor de esa puerta y acercarme, poner así típico la mano para hacerle un poco de parapeto y con el cipo empezar a hacer arder las esquinitas de lo que serían las cortinas. Me parece genial, porque eso va a empezar a arder. Y es una tirada de ingenio. Pero por la regla de tareas, para ver lo que va a tardar. Para ver lo que va a tardar en suceder todo eso que pretendes que suceda. Vale, como quieras. O ingenio o voluntad, me vale al final cualquiera de las dos. Pues digamos que no es ningún elemento controlable por ninguna de tus Pues cualidades. voluntad. Venga. Me tiro 2 dadetes. Pues 4 en total. Vale. Tírame 2 de 6. 9. 9. Vale, pues esto es un poco de efectos de lo que va a suceder a efectos del juego, ¿vale? Porque consigues, tras mucho esfuerzo, que esa cortina prenda
pero quizás la humedad del ambiente, quizás el viento que entre, que a pesar de que debería avivarlo con esa humedad que trae, hace que le vaya costando. No le impide avivarse, no lo apaga, pero le está costando coger cuerpo más de lo esperado. Y a efectos de juego, lo que digo, va a haber unos 9 turnos para que toda esa planta baja esté ardiendo. Para que sea prácticamente imposible salir de esa casa. Espectacular. Bien, Y antes pues de irme con tus compañeros, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? ¿Cómo te sientes allá afuera y cuál es tu esta intención? sonrisilla, satisfacción. Pensé que ha habido varias veces que pensé que iba a morir. Me he pasado bastante miedo. Voy a pasar hambre ahora esta noche. Voy a pasar un poco menos de frío del que esperaba. Tiene pinta. Va tirando bien. O sea, las cortinas prenden bien. El hilo bueno es gordo. Yo creo que va a hacer llama eso. Entonces, pues, yo creo que ese momento de delirio de decir, wow, en plan, me empieza a dar bastante frío, pero es como decir, wow, lo he conseguido. Y en ese momento es como, hostias, tú. Y caigo. Frances y Fred. Y es como el sentimiento de culpa aflora en su interior. Tiene como ese impulso de que su pierna se mueva para dar un paso adelante, pero el asombro viene porque siente el impulso, pero su pierna no se mueve. Y se encuentra reflexionando sobre su cuerpo ha tenido el instinto de ir hacia adelante, pero ha sido él el que le ha dicho, no, nosotros no volvemos a entrar ahí. Y ahora mismo espera que salgan de ahí dentro. Pero él no va a hacerlo, no piensa poner un pie dentro ahí nunca más. Mirad esa Así reflexión. que Quizás el viento traiga un olor diferente. No ese olor a quemado, a fibras quemadas, a algodón. Un olor que no reconoces. O quizás no reconozcas hasta que no escuches el sonido del que viene acompañado. Y escuchas en tu retaguardia esos aullidos de lobos. Como si te llamaran. Como si te rogaran que acudieras. tengo muy pocas ganas. No me gustan los animales, de hecho. Fred. Fred, tu pierna arde. Lo primero que voy a pedir antes de que me digas qué vas a hacer es decirme si vas a intentar apagarte ese fuego de algún modo o vas a actuar con ese fuego encendido. No, voy a intentar apagar el fuego. ¿Qué vas a hacer? Instintivamente manotea sobre el pantalón, empiezas, incluso si se tiene que mojar las manos con las mismas paredes húmedas o lo que sea, para intentar, o se tiraría por el suelo si ve que no se apaga. Haría lo que viene siendo la croqueta, Una tirada de destreza difícil. que viene siendo... A todos efectos para ver el daño que puedas recibir. Pues hoy creo que sin darme cuenta he cogido los dados cargados del otro día que decía a 12, Sí, ¿verdad? porque vamos, 11 menos 2 sería 9. Te apagas ese fuego prácticamente en el acto. Cuéntanos cómo hace, no vas a recibir daño. Yo creo que haría eso. O sea, entiendo que es una cosa que no se habría extendido mucho. Entonces empieza, aprovechando esas manos grandes que tiene de boxeador, empezaría a palmear el fuego, quitándose incluso, yo qué sé, si el suelo tenía como tierra o algo cal. Bueno, es que no sé si la cal igual prende, no tengo muy claro. Entonces, yo creo que se movería, o sea, se intentaría apagar con las manos o lo que te decía, si las paredes están húmedas, con la misma humedad de las paredes o lo que sea. Sea como sea, se apaga. Esa pernera se apaga. Quizás quede a girones consumidos. Y ante ti dos vías. Esa puerta por la que has desaparecido Frances y el espíritu. Esa puerta por la que hace unos minutos desapareció Selwyn, dejándoos atrás. Oh, cabrón. Yo creo que siendo
justo con el cómo he llevado el personaje, yo creo que iría a tratar de sacar a Frances. Pues ahora mismo no tienes nada que te impida llegar a esa puerta rápidamente, a ese pasillo. Yo avanzaría corriendo y llamándola a gritos. ¡Frances! ¡Frances! Intentaría... La intención de Fred es entrar, agarrarla y salir de ahí. O sea, la amenaza de los lobos es algo terrenal. Eso... comparado con lo que ha visto aquí, lo prefiere. Ni lo piensa, vamos. Te la encuentras tirada en el suelo, rascando como puede ese círculo tallado en la roca. No sé con qué, ahora lo veremos con Frances, pero bueno, la ves de espaldas, ves ese gesto de que está arañándolo. Pero ves a ese ente detrás que parece que ha cogido cuerpo, ha crecido, ya no abulta a lo que un niño de 9 años, a pesar de que tiene su misma forma. Es mucho más grande, como cargado de ira. Mira a Frances en el suelo y por un instante, cuando accedes, cruzas el umbral de ese pasillo, gira el cuello, te mira. Pero vuelve a enfocarse en Frances. ¿Os ha visto quedados todos tan quietos? Que digo, se me ha caído internet otra vez, no puede ser. No. Hola, casi me da un golpecito ahí. Yo creo que Fred se enrollaría la cadena en el puño, quedando la cruz aquí, y haciendo como un pequeño rezo, ¿no? Llamando al recuerdo de su madre, él se va a interponer delante y va como si fuera a boxear. O sea, él va a intentar golpear a la criatura, bueno, entretenerla en la medida de lo posible. Él sabe que no... Es como si ahora tiene como un momento de calma, como que una vez ha tomado la decisión, ya sabe que probablemente no salga de ahí, entonces simplemente se pondría delante de ¿Vas a cargar contra ella o vas a hacer como de muro? Lo que quiero hacer es interponerme, que no pueda pasar, es incorpóreo, ¿no? Pero intentar que no pase. Mientras le pego gritos a Frances para que nos vayamos de ahí en la medida de lo posible. Vale, quiero saber qué va a hacer Frances y ahora os digo en conjunto. Sí. O sea, yo estaba con la daga que tenía antes. Con la daga. Sí. Ahí estaba rascando. Si veo que puedo romper ese... De alguna manera, no sé. Tú me dirás si hace efecto o no hace efecto. Cuando tocas con la daga ese surco en la piedra, esta criatura se agita, grita, se deforma. Quien lo pueda ver seguramente sea Fred. En el momento que tu daga toca ese surco, va a cargar contra ti, atravesando a Fred. Fred, ¿vas a interponerte o vas a querer esquivarla? Me interpongo. Vale. Incluso en el momento que se mueve, incluso le doy un puñetazo. Como si en su instinto fuera a hacer algo, vamos. Hazme una tirada de músculo difícil. ¿Pero quién? ¿Yo? No, Frances. Ah, vale. Gente entendió Frances y yo. Pues de músculo voy. Fred, tírame un dado de 6 porque es lo que vas a perder de vida al interponerte. Yo no digo nada, pero llevamos toda la partida tirando los atributos que no tenemos. O sea, creo que lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo muy mal. A ver, yo he sacado 8, pero como es difícil, quedan 6. Un D6 de daño me llevo, ¿no? Pues bueno, igual Fred Un D6. aquí, Vale. Frances, no ves lo que está sucediendo alrededor. Escuchas ese alarido cada vez que mueves esa daga. Pero sabes que te percatas. 2. ¿Y cuánto te queda? Te quedan otros 2. No, me quedaban 2. Ahora me quedan 0. Vale. Pues
Un segundo, pues le voy a mandar una cosa. Le voy a mandar una cosa a Fred y te cuento ya mismo, Kusame. Vale. Porque, a ver. Ya el pobre Fred, ni vida, ni cordura, ni nada de nada. Ya no le queda ya ni... Yo voy a 3 y 2, ¿eh? O sea, tampoco te... ¿Dónde me lo mandaste? Estoy en ello, ya te lo digo. Vale, vale. Al final el malo va a ser Selwyn y nos ha matado a todos el cabrón. ¿Pero yo por qué? Porque él es el único que ha escapado por ahora. Va a ser el almuerzo, bueno, el postre de los lobos. Así Sí. que Bueno, ese hay que verlo, ¿eh? Ese hay que verlo. Los lobos, por lo menos contra los lobos se puede luchar. Buah. Vale. Vale. Frances. Rasgas, 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 rasgas. Arañas. Y ves como tu daga va haciendo surcos en la piedra. Con cada surco sientes como es de ser. Además lo sientes, no solo lo oyes, se altera cada vez más. No quiere que hagas eso. Pero tu daga es incapaz de horadar, de romper ese círculo. Simplemente lo araña. Quizás necesites algo más contundente, pero quizás en el momento que te venga este pensamiento, escuchas como el cuerpo de Fred cae, desplomado, con esa piel humeando a tu lado. vale. Pues entonces, si veo que la daga no es suficiente, veo que mi última defensa, que era Fred, se ha puesto en medio y ha caído, voy a usar mi reputación de ingeniosa y voy a encontrar ahí un... ¿Cómo se llama ahora? ¿Sabes? Un cincel de estos. Un cincel. Lo más parecido, Sí. acorde a la descripción, puede ser que sea el cuerpo de ese atril. Ese hierro central para que se mantenga erguido. Quizás al haberse caído, al haberlo desmontado Fred, quede ese hierro oxidado, ese hierro de construcción, por decirlo así, a la vista. Pues lo cogeré y un trozo de piedra de ese atril y lo coloco y con la piedra le doy. Te cuento, ¿vale? Porque no va a ser todo tan fácil. No, Ese pero hierro lo esa estás es mi viendo, intención. lo estás viendo a través del cuerpo de este niño. Para llegar a él, simplemente vas a tener que superar una tirada de destreza. Pues Difícil. nada, pues tiraremos destreza. Una cosa. Sí, te estoy viendo. Vale, pues va a ser... Es un 9 menos 2, 7. Joder. Se han gastado las buenas tiradas. Un 7. Uf. Pues... Ya me han dado de 3 de daño. Es... Pues cuando vas a atravesarlo, quema. ¡Hostia! Eso quema. Y te impide, te tienes que echar para atrás. Me cago en mí. Ya veremos si en el próximo turno consigues llegar o si Bueno, esta en el criatura último, carga si contra me ti. da, me da. O sea, Pero acaba ves, conmigo. es una cosa. Y es que Dios, en el suelo empiezan... Bueno, te lo digo luego, ahora que se va Fred, te lo digo luego. Vale. Selwyn. Volvemos a sentir ese aire gélido. El salón empieza a arder. Quizás esas cortinas ya estén candentes, extendiendo ese fuego por los papeles pintados
desgarrados de algunas y otras paredes, que por esos huecos en los que la vegetación no haya inundado la casa, poco a poco ves cómo se va extendiendo aquí y allá, cogiendo alguna que otra sábana de esos muebles, que quizás se retuerza, como si tú pudieras sentir el dolor. ¿Qué vas a hacer aquí afuera? Con esos aullidos que te siguen acompañando. Pues ahora que la casa ya parece que está empezando a arder tranquilamente, buscaría a lo mejor algún palo en las inmediaciones o una rama, algo que pueda partir para entre eso y algo que me apañe dentro de la caja de herramientas que llevo, hacerme valer contra los lobos. No me quiero enfrentar contra ellos, pero si me mantengo cerca de la casa cuando empieza a arder y me muestro amenazante, lo mismo pierden el interés y se buscan una presa más sencilla, pero poco más voy a hacer. Voy a rezar para que salgan mis compañeros y para que la casa eche a arder demoníacamente justo después. Vale. Frances, como te decía, en ese sótano lo que vas a ver es algo curioso. Y es que parece que una de esas velas se derrite ante tus ojos. Esta vez sí. Y la cera empieza a fluir por el suelo. Red, empieza a dibujar esa cera. Serían 3 palabras escritas temblorosamente, si me las permite. Que lo que se vería es lo que se podría ver con esa vela derretida. Lentamente se formaría una R, una O y al final pondría rompe el círculo. Y luego se haría líquido. O sea, me lo imagino como cuando ve que Frances lo lee, se vuelve a hacerse, se rompen esas palabras. Me tienes que hacer una tirada de cordura, Fred. Por lo que te he mandado, ¿verdad? Sí. Tiene muertos, se descansa. Implacable, ¿eh? No. Implacable. Era, a ver, que lo leo bien. Tiro directamente el... Una tirada de cordura normal, ¿no? Sí, una tirada de cordura. Vale, es que como ponía lo de 0, un de tal, pensé que era... No, si sacas... si la fallas, pierdes un de 6. Si sacas 8 o 9, un de 3. Sí. Y si sacas 10 o más, 0. Vale. ¿Difícil también o ya como detrás en No, normal. Espérate un segundo. 6, 7, 8, 9 más 1, 10. Vale. Voy a narrarte cómo lo estás viviendo desde tu punto de vista, Fred, ¿vale? Para así un poco, sin hacer metajuego, se entienda todo. Cuando caes, sientes como si nada pesara. Y te despiertas en ese círculo de piedra. Todo es un tono blanquecino. Todo a tu alrededor ha cambiado. Todo está difuso. Ves a una Frances tirada en el suelo, pero la ves difusa. Quizás lo único que veas nítido es ese humo negro a tus espaldas. Esa silueta, como iridiscente, como brillante del círculo ritual. Y a ese niño, que le ves como si hubiera recuperado toda su vida delante tuya, abalanzándose contra Frances, gritando con esos aullidos infantiles. Y quizás profiriendo cosas como te mataré, no dejaré que lo destruyas. Yo sí me permite. Sí. No sé si se podrá hacer, ¿vale? Yo, si hace falta, sacrifico la cordura que tengo para atrapar al bicho, ¿sabes? Es decir, para retenerlo lo suficiente para que Frances pueda actuar. Uf. Vale, vamos a dejarlo ahí. Venga. Frances,
No ¿Qué se vas puede, a no se hacer? puede. Si yo solo No, me parece muy interesante para darle Yo avance a lo, todo esto. lo que te he Iré por dicho, ese. o sea, yo quiero algo para romper eso y como la daga no es suficiente, el Vale. pincel y pedrada para darle más Creo fuerte. entender que te falta un punto de vida. Sí, me queda uno. Uno Vale. y 3 de cordura, así que Fred, si gastas 6 puntos de tu cordura, le vas a quitar ese estado, esa tirada difícil a Frances. Va a ser una tirada normal. Frances, te digo, pues puede ser de las últimas tiradas ya de la partida. no, si fallo la última. Y si acierto Destreza igual. 10 o más, me narras todo lo que sucede. Hostia. 7 u 8, digo 8 o 9, vas a conseguir en el último hálito de tu vida romper ese círculo. Va a ser un éxito con la consecuencia que vas a fallecer por ese último punto de vida. ¿Qué le vamos a hacer? Fallo. Fallo. Sí, sí. Vale. Si con fallo vamos a matar a Selwyn. Venga. Doble Y uno será seguro. verdad. Y será verdad. Ay, Sí. que no se ve. Un 6 Un 6, ese sí se vio y ahí. otro 6. ¡Oh, grande! ¡Grande! Lo que no le pasa a Kusame, madre mía. ¡Hostia! Cuéntanos. Vale. Podéis narrar en conjunto cómo sucede, porque Fred va a contribuir a evitar Vale, que ese pues, ser te alcance. Yo me imagino que lo que vería Frances en un momento cuando ya la entidad intente como ya atacarla, se aparecería. ¡Uy! Se ha despertado el pequeño. Un segundito. Tranquilo. Podemos esperar e ir con Selwyn mientras tanto, si quieres. Yo te digo, en este momento me aparece un niño como de 9 años por mi espalda. Y lo mismo. A ver, mientras no flote, aún vamos Sí. bien. Voy a aprovechar un momentito para ir al servicio en lo que vuelve. Vale. Si no flota, Flota mal negocia. Si Sí, flota mal sí. negocio. Si flota mal. Mal negocio, sí, desde luego. Pero no te lo pierdas, cara. Voy a conseguirlo, pero con la casa en llamas. O sea, que no Claro, salgo de como ahí de- ni de como de- coña. Como debe ser. O sea, con 1 de vida y 3 de cordura, no salgo de ahí ni de coña. No necesitas más, con eso va bien. Sí, Y ahora pues, vamos viendo a ver con los lobos y. te absorbo el alma a distancia. Podría ser también. Podría ser también, porque está Selwyn también ya más para allá que para acá también. Está más entero que vosotros, pero bueno. También Sí. está ya un poco pacheco el pobre. Momento clave. Sí. Qué puntería, macho. Tranquilo. Eso, que yo lo que me imagino es que esa entidad se iría a balanzar sobre Frances y en ese momento lo que vería es como el cuerpo de Fred, ese enorme corpachón, pero de forma casi translúcida, ¿no? Casi como aparecería por detrás del niño ahora adulto y lo abrazaría el niño por detrás y lo retendría. Se tiraría hacia atrás mientras se revuelve, ¿no? Me imagino como que lo araña, intenta como dañarlo, pero mientras ves como trozos como de... Me imagino Te como quema tocarle, ectoplasma, ¿no? Como, Fred. Sí, pero te quema, te abrasa, te duele en Eso, el alma sujetarle. Frances, ¿ves cómo el niño trata de abalanzarse contra ti, pero parece que hubiera una fuerza que le impidiera, que le sujetara? Y ante ti ese hierro expuesto solo para ti. Yo, si me permites, lo que haría sería me lanzaría a por el hierro, vería cómo ese niño se lanza hacia mí y en ese momento podría ver
la silueta de Fred, cómo lo agarra. Noto cómo esos hilos de fuego le van arañando, cortando, quitando partes de esa silueta, de esa luz que lo envuelve. Incluso podría llegar a distinguir esa cruz que siempre llevaba ahí enrollada en la mano. Por un segundo sabría que era él, que era Fred, que era mi compañero, quien no tenía dudas de poner mi vida en sus manos. Y rápidamente, aprovechando ese segundo que me da, cogería esa cizalla, lo colocaría en el círculo, levantaría la mano con ese trozo de piedra para golpear con todas mis fuerzas, mientras la cara de ese niño se desencaja, porque mientras le está arañando, le daría la vuelta a su cabeza de esa manera sobrenatural, ese giro completo, para mirarme con esa rabia en los ojos y esa cara desencajada, y golpeo con todas mis fuerzas mientras araña ese círculo, haciéndole esa mella, rompiéndolo, y como ese niño le sale un punto de luz, como si le hubiera quitado ese trozo, como si le hubiera clavado en el alma, y sigo golpeando y golpeando para destrozarlo todo lo posible, y se le va viendo esos puntos como si fueran puñaladas. A veces se va como desquebrajando y cada vez son más salos que salen, proyectan en las paredes de roca de esta cueva. Ellos son finos, halos, pero con cada golpe parece que ese cuerpo, esa imagen se desgarra en grandes agujeros, en grandes socavones que constituyen grandes focos. Este ser grita. Desde tu perspectiva, Fred, la imagen es la misma, pero tú empiezas a notar como un aire fresco que te golpea el rostro, Fred. Y para ti, todo se va volviendo blanquecino, cada vez más blanco, hasta que toda la imagen se funde en blanco. Y solo sientes paz. Pero en el mundo real, en el mundo tangible, Ramses, ves cómo este niño explota. Y todas esas cenizas, todos esos trozos ectoplasmáticos que quedan suspendidos en el aire empiezan a remolinarse con ese humo negro. Es un aire que quema. Y con ese último golpe en la cizalla, este humo es absorbido hacia el interior del círculo. Sin embargo, el calor empieza a invadirte, el calor de la estancia. Imagino que vas a querer salir de aquí, ¿verdad? Sí, hombre. Pues no te lo voy a alargar mucho. Fíjate, el camino es largo. Metajugando, ya sabes lo que te vas a encontrar por delante. Esas escaleras, ese sótano ardiendo, esas escaleras. En el piso de arriba, sábanas, hiedras y fuego. Te voy a dar a elegir el atributo que consideres más válido, pero necesito que me pagues 2 consecuencias. ¿Qué quiero decir? Que necesito un 12 o más. Ahora, si lo consigues, me narrarás el camino hasta el exterior de la casa. Otro 12 creo que va a ser un poco complicado. Es por no hacerte todo el proceso de tiradas. Sí, Podríamos hacerlo, pero sería igual de difícil. Yo voy a ir, ya que puedo, aprovecho por el ingenio, que es mi atributo más alto, porque va a estar, como sabe el camino, porque hemos venido por él, va a estar mirando cuál es el sitio por el que puede pasar, agacharse, saltar, trepar, lo que haga falta, incluso lanzarse hacia adelante para pasar, y siempre usando ese ingenio que siempre le ha salvado desde que era una niña. A ver si... Excúsame, no me sorprendería nada.
Uy, no sé yo, ¿eh? Esta vez no. Pues cuéntanos qué sucede. Esta vez ha sido un 3. Pues cuéntanos qué sucede en ese periplo. Y ahora voy contigo, Selwyn. Vale, pues va a empezar a pasar ese pasillo, esa sala con esos huesos ahí ardiendo. Se va a ir por la puerta, subiendo esas escaleras. Y cuando llega a esas escaleras, lo que ve es esas cortinas como si fueran garras por toda la estancia. Ve esas piedras que caían y que empiezan a entorpecerle. Ve esas enredaderas que están saliendo por todos lados. Y todo envuelto en llamas, como si fuera un muro de llamas que rodea esta zona. Ve que por mucho que intenta mirar, no encuentra esa salida, no encuentra ese sitio por donde ir. Está encerrada por todos lados. Así que lo que hace es pararse un segundo, pensar en Fred, en ese muro infranqueable que lo ha protegido en todo momento, que ha confiado en ella en todo momento como un buen compañero. Y luego va a pensar en Selwyn. Sabe que ha hecho lo que tenía que hacer. Selwyn tenía que sobrevivir. Alguno de nosotros tenía que vivir. Y si alguien tenía que morir era yo, que para eso soy la jefa, para eso soy la que les ha metido en este problema. Así que lamenta que Fred no haya podido salir también, pero se alegra por Selwyn. Y lo que hace es ir andando tranquilamente. No se quiere desesperar. Anda un par de pasos hasta que una enredadera le agarra por la pierna. Una de esas cortinas se lanza hacia su cabeza. Otra enredadera le agarra de un brazo. Intenta arrodillarse. Intenta que su último momento sea una plegaria por Selwyn, porque pueda ponerse a salvo, porque nada le retenga y nada se interponga en su camino. Mientras esa cortina tira hacia un lado, las enredaderas tiran hacia otro y empieza a ceder, notamos esos huesos como se desencajan hasta que con todas sus fuerzas la parten por la mitad. Y en ese momento, Selwyn, que la vida de Francis se esfuma, en el exterior de la casa, el suelo empieza a temblar. El suelo empieza a temblar y se produce un silencio incómodo. Un silencio de que algo está sucediendo. Entonces una ventana se rompe y un halo de luz sale, proyectándose en el cielo, en el horizonte. Estalla otra ventana y otro halo de luz sale. Empezamos a escuchar la estática, una estática que no tendría que estar ahí, una estática muy potente. Y de repente esa luz, según ha salido, se esfuma. Pero el aire trae un olor agradable. Y ante ti se forma un humo blanco. 2 columnas de humo blanco que salen del suelo. Empiezan a hacerse cada vez más densas mientras ascienden en esa forma helicoidal. Las partículas empiezan a condensarse cada vez más, cada vez más. Y ante ti ves cómo se empiezan a formar 2 personas en un trono blanquecino,
medio azulado, difuso. Fred y Francis, lo que queda de ellas, puesto que parecen la misma imagen de ese niño contra que hace unos momentos estabais luchando. Francis, Fred, veis todo en blanco, en un tono blanquecino, azulado, y ante vosotros quizás esa figura dispersa de Selwyn. Sabéis que vais a estar en paz, pero sabéis que es vuestro último momento juntos. La última vez que vais a poder hablaros. Y os dejo la escena a los tres. Pues dale, Fred. Podemos interactuar normal. Podéis interactuar normales. Yo creo que Fred se acercaría a Selwyn con una sonrisa tranquila. Posiblemente lo Todo más esto, tranquilo que le haya perdona que visto. te interrumpa, Fred. Toda esta conversación va a suceder en la entrada de la casa. Mientras, ajena a nosotros, esa casa empieza a arder entera y se va desmoronando a vuestra espalda. Como si fuera algo ajeno a todos nosotros. Sí, te dejo. Eso, que él se acercaría a Selwyn con una sonrisa en el rostro, una sonrisa tranquila, posiblemente con cierta paz que no la has visto nunca. A fin de cuentas, una persona que se ganaba la vida en los bajos fondos, pues peleando por 4 chelines o lo que sea. Y entonces él se acercaría, simplemente te miraría con camaradería, que es lo que ha hecho siempre, y te daría el equivalente a un pequeño puñetazo en el hombro que sientes a pesar de ese aspecto, ¿no? Y te diría: aún estás a tiempo, compañero. Tienes tiempo de mirar hacia arriba así y reconducir tu vida. Y bueno, ya sabes, vivir bien y esas cosas que hace la gente rica e inteligente, no como yo. Y entonces te daría una palmada así en el hombro y se haría a un lado, dejando que te hable Frances. Sabes que Fred no es un hombre de muchas palabras, él habla de otra manera. Pero notas como hay pena, pero también paz también. Pues verías como Frances se acercaría, sonriendo, esa sonrisa en su cara. Pocas veces se la veías porque siempre estaba maquinando los planes, estaba obcecada con que todo saliera bien, entonces siempre tenía esa cara seria. Pero cuando sonreía era cuando se le iluminaba toda la cara. Y ahora es esa sonrisa la que tiene. Se acerca a ti y te da un abrazo. Después de notar ese abrazo, se aleja un poco y te da un beso en la frente, diciéndote: lo siento por haber sido una jefa mediocre, por haberos metido en todos estos problemas. Quería haber sido más lista y haberos sacado de ese pozo de pobreza donde hemos crecido. No pudo ser así, pero me alegro de que te salvases. Me alegro que hayas sido tú. Y sobre todo, me alegro de haber podido también salvar a ese niño. Perdón por haberme obcecado con ayudarle en lugar de cuidar de vosotros. Pero bueno, me recordaba demasiado a mí. Solo espero que seas feliz, que vivas muchos años y que bebas una cerveza a nuestra salud. Y se dará la vuelta para ponerse al lado de Fred.
Selwyn en todo momento va a permanecer en silencio. Va a dar primero un paso atrás cuando Fred se aproxime en primer lugar, pero va a ser esa mirada de complicidad y de camaradería la que va a hacer que se detenga y que posteriormente, a pesar de no entender lo que está pasando ahora mismo, sepa que está ocurriendo de verdad y que no es una ilusión o los delirios ya de una mente febril y que ha colapsado. Y ese momento en el que Frances se aproxima y le da un abrazo y le da un beso en la frente, él simplemente está allí, pero al mismo tiempo no está. No puede terminar, o sea, no puede concebir lo que está viendo, lo que está sintiendo. Y se mantiene en silencio. Quiere decir muchas cosas, pero no es capaz de procesar todo lo que va sucediendo en su mente y no es capaz de articular una mísera palabra. Y se queda ahí como un carámbano, totalmente rígido, helado, sin saber qué decirle a sus compañeros en la que es la última vez en las que los que los verá y de lo que algo que se arrepentirá si es que pasa de esta noche. Estás en mute, creo, Pate. Muteado. Sí. Cuando ves que se alejan de ti, quizás se produzcan unos segundos que como que no quisieran que pasaran, separados unos escasos 2 metros, con vuestros ojos mirándoos. Frances, Fred, a sentir paz. Sentís que ahora sois libres. Selwyn, ves, la silueta de Frances y de Fred empieza a difuminarse, empieza a volatilizarse. Y los que hace unos segundos eran tus amigos empiezan a dispersarse en unas hojas de arce luminosas. Empiezan a mecerse en el viento y antes de que toquen el suelo, el aire se las lleva. Las vamos a ver revoloteando por el horizonte, brillando, hasta que se pierden en la mirada. A mí me gustaría que justo antes de desvanecernos, lo último que escuchara Selwyn fuera Fred diciéndole a Frances algo tipo: quién sabe, señorita Frances, tal vez allá donde vamos pueda seguir haciendo uno de esos planes. Y entonces, justo en ese momento, como que nos difuminamos y nos desaparecemos. Y me gustaría que quedara en donde estábamos esa cadena que llevaba Fred siempre. Esa cadena en el suelo. No solo la cadena de Fred, sino también otro objeto de Frances. ¿Qué quedaría en el lugar de Frances? De Frances, lo que quedaría sería un blog de notas y a la vez diario, donde hay un montón de anotaciones, y en ese momento puede ver todo, cuando planeaba algo, todos los datos que buscaba, todo lo que hacía. Y luego también hay anotaciones sobre ellos dos, sobre Fred y sobre Selwyn, las necesidades que tenían, las cosas que les pasaban, cómo podía intentar ayudarles, alguna moneda que les colaba y llevaba esa cuenta de lo que conseguían y cómo deslizaba alguna de más cuando les hacía falta en momentos puntuales. Básicamente es su diario, donde hay todo, sus pensamientos y sus acciones. Pues con esa cadena y ese diario en el suelo, Selwyn, y solamente el recuerdo de tus amigos, nuestra escena se funde a negro. Funde a negro. Y
quizás con esos créditos en pantalla agradeciéndoos por vuestra aventura, quizás podamos escuchar una voz en off que nos cuente qué pasó con Selwyn. ¿Sobrevivió esta noche, esta día o no? En el caso de hacer lo que fue de su vida. Pues os voy a ser sinceros, y lo cierto es que no hay una versión clara. Esa mañana dicen que encontraron a un hombre andando por la carretera. Sin embargo, uno de los trabajadores que pues paraban en el bar siempre a tomarse una cerveza, dijo que había encontrado algo raro en el bosque. Al parecer había encontrado un lobo muerto, pero con unas extrañas heridas. Sin embargo, no sabemos o no podemos decir a ciencia cierta si Selwyn escapó de allí. Hay algunas personas que dicen que han visto caminando una persona extraña a las afueras del pueblo, pero son solo habladurías. Y hasta aquí, la mansión en el bosque para ratas en las paredes, chicos. Muchas gracias por haber participado en esta aventura. Al final salió otra sesión más con la Sí. bobería. Ya. Ha sido he pensado, digo, bueno, vamos a hacerlo disfrutón, ¿no? Y al final Sí, salió sí, otra sí. sesión entera, ¿sí? Bueno, espero que no se os haya ido de hora y lo hayáis disfrutado. No, yo me lo he Está pasado en muy grande. guapo. Tío, tengo Me una lo he hora pasado en menos. grande. O sea, tengo una hora Sí, menos. tengo una hora. El primero sufre soy yo. Te iba a decir, estoy muerto, tengo todo el tiempo del mundo, así que me da igual. También. Yo ahí rascando, vamos. O sea, Sí, Yo ha sido intenté tenso. musquinear para salvar a Frances, pero no hubo manera. no. A ver, bastante, ¿eh? O sea, Sí. Aguantaste, vamos. Estabas en la prórroga de hace 2 horas y media. Habéis llegado por prórroga y penaltis, ¿eh? me quedaban 3 chicos. de cordura, ¿eh? Solamente. Del resto Sí, ya pero no. ha sido ahí 1-1, ahí, vamos, Sí. una hormiguita. Y lo de las tiradas no ha ayudado. Hostia, y lo del criticazo ha sido, digo, Ya. joder. También. O sea, ha sido todo acorde, esta aventura tiene que cerrarse ya, hombre. Sí. Digo, no lo voy a tocar para que se vea, digo, porque yo me he Porque no me lo va a quedado creer parado. nadie. Sí, Yo creo que sí. tenía. Yo creo que Kusame tenía 4 dados, 2 puestos con 2 6 ahí que dije, estos los enseño cuando me interese. Sí, El momento sí. crítico, en plan ahí de la partida. Mira, un 5 y un 6. Y luego, Claro. saco un 3. Qué hostia. Sí, bueno, pero eso se sabía, porque después del doble 6 era imposible repetirlo. O sea, Ah, iba no, a sufrir. Pero eran O muchos sea, peligros los que tenía por delante y un solo punto de vida. Sí, Pues lo sí, dicho, sí, chicos, no. si queréis ahora hablamos un poquito fuera de cámara. Muchas gracias por haberos puesto en mis manos, para haber participado en La Mansión en el Bosque, esta gran aventura, escrita por Xavi Ugalde y publicada en la antología de terror parte 1 por The Hills Press. Y espero que muy pronto podamos traer la parte 2. Ya iremos hablando, ya os iré contando noticias, la segunda sesión, la segunda aventura. Y muchas gracias a toda la gente que habéis pasado por el chat. Os voy a dejar, si os parece. ¿Vamos con Red Kraken? Que veo que todavía en directo por ahí. Vale, vamos. Dale, cañita. Pues nada, sed bueno haciendo vuestros rituales. Nos vemos pronto. Chao.